ya le damos la bienvenida. En realidad yo como presentarlo, yo no sé. Y ¿Y presentarlo. cómo se llama? ¿Qué hace? Vamos. Creo que mejor se va a presentar él igual que lo que haga yo. Hace la intro. Here we are. Así que estamos con alguien que yo por lo que vi se considera tarotista, tarólogo, restaurador. Para mí sería un artista, ¿no? Porque Sí. esto llega ya a un punto que ya uno se convierte en un artista de esto. Así que Pablo Robledo, bienvenido a Sin Permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, ¿Se Pablo? escucha? Bien, bien, bien. Se escucha perfecto. Se escucha Pablo. Perfecto. Genial, genial. Bárbaro. Bueno, Pablo. como decía Carlos y decían ustedes, sí, más bien artistas, el tarot es un arte, también, o sea, he entrado en una faceta, en una etapa que, o sea, me gusta verme o entenderme como taronauta, Taronauta. que es un viaje interno que permite así el tarot, viajar con él. Bien. O sea, vos te definirías como un taronauta. En este momento me identifico más que definirme, o sea, definirse es como meterte dentro de esa cajita y, o sea, me gusta descubrirme, ir viendo y, o sea, expanderme hasta donde se pueda. Esa es la idea. Pero contanos un poco, Pablo Robledo, persona. ¿Qué es Pablo? ¿Quién es Pablo Robledo? Y desde la pandemia podría decir que una persona más normal, más común, llevándome con mis rayes, con mis cosas, las cosas que fueron apareciendo tras la pandemia, que hubo más de uno, se nos cruzaron un poco los cables y bueno, o sea, viendo de cómo llevarme mejor conmigo. Desde siempre o desde que me empecé a entender, a llevarme mejor conmigo, o sea, fue gracias al tarot. Me crucé con el tarot desde muy, muy chico y siempre tuve una inquietud muy, muy grande que después descubrí que tenía que ver con lo que se entiende como espiritualidad. Dentro de esa búsqueda, entre tantos caminos, tantas puertas que golpeé, tanto que anduve, se terminé encontrando en el tarot una forma de entenderme a mí mismo, una forma de entender al otro y una forma de darme mejor a entender. Bien. Pablo, y a mí me gustaría que nos dé la definición así, digamos, por así decirlo, formal o técnica de qué es el tarot para después dar pie a qué es para vos el tarot. El tarot, básicamente, y desde sus inicios, es un juego de cartas. Y de la forma que fue después tomando forma y cuerpo, cómo se lo fue entendiendo, cómo se lo fue resignificando a lo largo de la historia, me parece lo mejor, lo más sincero de uno y lo más sano de contactarse con él a modo de un juego, desde el lado lúdico. No de la forma juguetona que, o sea, uno podría llegar a entenderlo como una forma sonsa o infantil, sino desde la forma que lo toma el niño, como que el niño, o sea, el momento que juega, en ese juego transcurre la vida. Ahí, por medio del juego, aprende a vivir, a vincularse con los otros, a desafíos que se va a plantear en la vida. Desde esa forma, esa apertura lúdica, uno se acerca al tarot de una forma más sana, más en confianza, a entender el lenguaje que el tarot utiliza, entender también el lenguaje que nos compone desde nuestro inconsciente y, o sea, cómo es que logramos ese puente, entendernos a nosotros mismos. Bien, sería como el viaje del alma misma, ¿no? El tarot, ¿no? O sea... Es una de las tantas formas que, o sea, si uno tiene esa intención, pudiera llegar a desarrollar un alma, ponele. Ajá. Una de las tantas cosas. Pablo, te quería preguntar, Sí. dijiste que estás en contacto con el tarot desde muy chico y ahora que lo relacionás con esto de lo lúdico, ¿cómo fue tu contacto, o sea, tu primera vez con el tarot? La acompañé a mi abuela cuando tenía 3 años a la casa de una amiga. Mi abuela curaba el empacho, nervios, todo un poco de eso, la amiga también, y bueno, después vi que había unas cartas, la carta que más me impactó fue la carta de la luna, y quedó como un recuerdo de esas cosas
no sé si habrás tenido un recuerdo cuando eras muy chica de como una fiebre, que te aparecen imágenes que medio que se pierden, medio que están ahí. Después en el año 78, ya a mis 7 años, encontré una baraja no de tarot, sino una baraja de esas gitanas que son dos imágenes en una carta muy similar a las cartas españolas, pero que eran cartas de adivinación. Me fue llamando la atención y en un camino que emprendí desde aprender magia, por así decirlo, me fui topando con libros que estaban medianamente relacionados con el tarot, o emparentados, o hablaban de una forma más bien ocultista o oscurantista acerca del tarot, sin por ello hablar de tarot, en el cual se me parecían brillantes, nada más que después, entendiéndolo como que estaban hablando del tarot, no compartí nada de lo que decían los libros o la visión de ese autor, a lo cual es lo que trato de promulgar o convidar hacia quienes toman clases conmigo, de que puedan llegar a encontrar su propia visión, su propia forma de entenderse a sí mismos. No seguir un camino de un maestro, sino que se llega a un punto en el cual nos tenemos que empezar a valer por nosotros mismos o hacer nosotros mismos, o lo que Jung nombra como el camino, el proceso de individuación, que es separarnos del rebaño y empezar a ser nosotros mismos, a pensar, a cuestionarnos qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos han dicho, cómo nos han educado, cuáles son los mandatos familiares, los mandatos religiosos, los mandatos sociales, hasta que empezamos a ser nosotros. Bien, Pluma, fíjate que hay una imagen ahí del arcano de la luna. Yo viéndola así, la luna, digo, la luna que simboliza la intuición, el misterio, lo oculto, digo, ¿no? Es como ahí que hay un llamadito, ¿no? Que aparezca este arcano, ¿no? Tu primer encuentro con el tarot Sí. sea a través de este arcano, ¿no? El que más fuerte me pegó, así, por así decirlo. Sí, sí. Sí. Así que bueno. Pablo, ¿y cómo surge esto de empezar a restaurar mazos? Fue una parte del camino en el cual, buscando ese tarot para mí más auténtico, me acerco al tarot de Marsella. Al poco tiempo coincide la publicación del libro de Jodorowsky, me lo comí en 3 días, es un libro grandecito, unas 800 páginas más o menos, pero tenía completamente sentido todo lo que estaba diciendo, y seguí trabajando con ese libro durante unos 3 años hasta que, bueno, por estar en contacto con gente de Europa por medio de foros, se me empezó a caer la venda de que ese tarot, la idea de lo que era para mí ese tarot más auténtico, este tarot del de Jodorowsky no era tal. Entonces se crea un vacío muy grande en mí, y no, en ese momento no había un mazo que lo pudiera llegar a reemplazar, o no es una calidad que uno lo pudiera llegar a usar. Entonces, bueno, empecé a un poco jugar con el dibujo y empezar a tratar de aproximarme a lo que pudiera llegar a ser una restauración, y después fui haciéndola cada vez más prolija hasta que, bueno, cuando ya me descuidé ya había restaurado un mazo de 1701. Y después seguí investigando de las distintas etapas del tarot, de distintos mazos que para mí los encuentro interesantes, relevantes, ir entendiendo cómo era en ese momento lo que se llama el Seite, que es el sentir de la sociedad, de la humanidad en sí en ese momento, cómo están los planetas transpersonales ubicados y cómo va condicionando nuestro sentir profundo, nuestro sentir social, nuestro sentir religioso, cuando aparecen revoluciones, movimientos sociales, las cosas que uno se cuestiona como sociedad. Bueno, eso es lo que busco en cada uno de los mazos que restauro. Y después de ponerte a restaurar, ¿cómo es que llegaste? Porque yo entro en contacto con tu nombre, digamos, empiezo con esta búsqueda del tarot y en estos grupos que hay por Face,
y a investigar un poco, y por ahí alguien dice, no, hay un mazo de Pablo Robledo, y me pongo a investigar y me encuentro con este mazo que hasta fue premiado por la Tarot Association en el año 2013, ¿no? Ahí lo voy a mostrar un poquito. Mazo conocido como el mazo de Pablo Robledo, o sea, ya se lo conoce así, ¿no? De cariño, ¿Cómo es que llegas de entre casa. a esto? Sí, pero aparte tiene unos detalles que son bárbaros. Sí. Muy, muy bien hecho. ¿Cómo es que se llega a esto? Por ese vacío que se me había creado, porque o sea, yo no sabía dibujar, o sea, de taurino testarudo, que se me mete algo en la cabeza y bueno, y me puse a hacer animaciones en un principio hacer animaciones y mandalas, hasta que bueno, había animaciones que llevan unas 27 horas para lograr 5 segundos, y si estoy metiendo 27 horas para 5 segundos, bueno, claro, empezar a hacerlo en una forma más profesional o más, sí, o cómo ir perfeccionando. Dentro de eso, o sea, cuando me descuidé, lo que estaba haciendo era un trabajo sobre mí mismo, que o sea, es desde la forma que lo encaro al tarot de cómo trabajo de autoconocimiento. Y bueno, trabajo tras trabajo, la silografía, la restauración de otro mazo. Cuando me di cuenta, no era sobre mí mismo que había estado trabajando, de cómo llegar a eso, a lo que para mí eran líneas que uno las está dibujando y que no tenga la apariencia de un trazo digital, sino es con la tableta gráfica que la voy trazando a mano y que vaya haciendo la línea de más gruesa, más fina, o de más fina, más gruesa, torcida, pero que tenga una apariencia real, no de algo digital. Y cuando porque vos has restaurado Tarot Dodal, Van der Borre, Carrajat, ¿cómo lo elegís? ¿Cómo seleccionás qué mazo vas a restaurar? ¿Cuál es tu criterio? ¿Te llama algo la atención? Primero que o sea, lo encuentre atractivo para mí, que haya algún detalle que rompe así lo que pudiera llegar a ser la tradición, que o sea, le notas que te inquieta de alguna forma, algo que o sea, realmente llame la atención y que tenga un motivo, un sustento, algo que te motive. Un trabajo de restauración lleva entre año y medio a 2 años, y si vas a estar dedicándole 2 años de tu vida claro, a un mazo, o sea, es algo que o sea, realmente valga la pena para mí dedicarle 2 años. Y aparte de que, o sea, a partir de que empecé a hacer este trabajo de loco directamente, empezó a ser contagioso y hay varias personas, no mucho, no es masivo tampoco, pero unas cuantas personas en Europa sobre todo que hacen este trabajo similar, como que fui el pionero de la punta de ese camino. Y viendo, o sea, qué trabajos, qué mazos se van restaurando y o sea, el que esté desocupado y que realmente me interese, ahí listo, ahí es donde me meto. Si no, o sea, para estar dedicándole año y algo, 2 años a algo que lo vamos a hacer 20 no vale la pena. Me parece que va a ser más rico e importante, o sea, poder rescatar eso del pasado para compartirlo con todos. Qué bueno eso. Pablo, ¿y cómo hiciste porque me ha pasado a mí, ¿no? Me ha pasado de que romper esa barrera de que al tarot se lo asocia con la brujería, con el oscurantismo, no sé, sí. No quiero decir ocultismo porque bueno, tiene su cosa oculta, sí, pero se lo asocia con toda esa, digamos, podemos decir, oscura, ¿no? Brujería y todo. Sí. ¿Qué le dirías a la gente o cuál fueron tus primeras experiencias, digamos, con ese tema? Y las primeras experiencias, o sea, como todos tenemos así ese prejuicio de la chanta o del chanta, de que o sea, lo único que te va a decir lo que querés, que te va a sacar dinero. A mí, o sea, no fue un trabajo que me interesara por rédito económico, o sea, sino que fue una necesidad personal. Yo laburaba, hacía milanesa vegetariana de lunes a jueves. Y el jueves al mediodía terminaba de almorzar, listo, bajaba la persiana y dedicaba jueves, viernes, sábado y domingo a restaurar o a estudiar o trabajar el tarot.
y leía en forma voluntaria, más bien a amistades, hasta que, bueno, empecé a ver y, o sea, y creer o reventar cómo es el funcionamiento del tarot, cómo funciona, cómo se van repitiendo cartas cuando uno te preguntan algo y esa respuesta no fue lo suficientemente clara, cómo hay cartas que, o sea, vuelven a aparecer, por más que lo barajen, lo corten, lo den vuelta para donde sea, vuelven a aparecer las cartas esas, como que te persiguen. Esta Sí. carta que te estoy diciendo, mira, acá estoy, o sea, necesito Sí. que me leas. Me ha pasado. Me ha Pablo. pasado. Y lo oculto es, o los códigos, ponele, o sea, de la forma que se ha codificado, es entrar en los códigos. Para mí lo más importante es entrar en los códigos que habla esa otra persona, el que tenemos al frente, ya sea un chico de 15 años, de 20, de 30, o de los códigos que maneja esa persona, si es hincha de River, si es de La Plata, en los códigos de esa persona, poder entablar un lenguaje claro, directo con esa persona, crear una empatía en el cual, o sea, hay un olvido de sí mismo, la persona puede entregarse en una forma más, sin tantas barreras, no hay tanta tensión y empieza a haber una comunicación un poco más clara, casi telepática. Sí. Y empiezan a hacérsenos evidentes cosas que, o sea, al grueso de los ojos estaría oculto, pero, o sea, esas cosas están ahí, como gritándonos. Claro, porque son uno cuando ve las cartas, ¿no? A mí me entra Sí. por lo que es lo simbólico, ¿no? Pero claro, uno empieza a mirar y ve la muerte, ve el diablo, ve la papisa, ¿no? Todas esas cuestiones que por ahí hoy está un poco más la mente un poco más abierta, pero esas cuestiones que Sí, antes muy ligadas sí, a la pero- religión, que hacían un ruido, ¿no? Sí. Bastante, ¿no? La rueda de la fortuna, inclusive con la esfinge, ¿no? Esas cartas, esos dibujos que llamaban bastante la atención, ¿no? Me sale el diablo, me sale la muerte, me voy a morir, ¿no? Y son cosas que en cierta forma nos inquietan. La misma rueda, o sea, todos queremos en cierta forma una estabilidad, una claridad de qué es lo que va a ocurrir mañana o dentro de un año, qué es lo que voy a hacer en este negocio, cómo me va a ir. Esa incertidumbre es, o sea, todos los temores que tenemos, o no queremos que nos vean, que somos un reverendo hijo de puta, qué es lo que estamos haciendo, y bueno, todas esas cosas que no nos gusta vernos a nosotros mismos, pero que las tenemos. Y entonces empieza a hacerse más evidente ese demonio que podemos llegar a tener, esos cambios que no estamos dispuestos a hacer, cómo manipulamos a los otros. No nos gusta y, o sea, son cartas que, o sea, pueden resultar más conflictivas. Y, o sea, una carta por sí sola no es poco lo que te va a decir. Es como una nota musical. Al estar varias notas una al lado de la otra, se va creando una frase, una secuencia, una melodía. Una armonía, claro. Y ahí... Pablo, discúlpame, Julián acá, disculpa que te haya interrumpido. No, para nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Volviendo un cachito al tema de que vos sos restaurador de cartas de tarot, ¿no? Más allá de darle tu impronta a las cartas, los símbolos que tiene cada carta. Te hablo desde mi ignorancia, sé muy poco del tema. Me nutrí mucho este tiempo que teníamos la entrevista con vos. La verdad es algo muy interesante para estudiar. Los símbolos que tienen las cartas que vos restaurás, ¿los respetás? ¿Los respetás al pie de la letra? ¿O puede ser que vos le pongas, más allá de tu impronta, algún que otro símbolo que pueda sumar a la carta o no? ¿O justamente esa es la pregunta? Sí. Lo que fue trabajo de restauración, hice varios mazos y, o sea, trato de, o sea, cada vez estar menos presente yo, sino de estar más al margen, tratar de dejar el ego fuera de la computadora y estar trabajando en pos del mazo. Yo soy un trabajador para el mazo y lo que estoy haciendo es tratando de respetar, tratando de entender lo más claro posible y ser lo más fiel posible a lo que fue la idea de ese mazo. O sea, no hay agregados, sino, o sea, hay una puesta en valor en la forma del pintado para que, o sea, porque lo que sucede
como se trabajaban con plantillas para el pintado, se superponían colores que cuando vos superpones el verde con el rojo, sobre todo, se crea un marrón oscuro que con el paso del tiempo se va oxidando y pasa a ser negro y pasan a estar manchados y, o sea, no se disciernen las líneas. Lo que hago es levantar todo eso, despintarlo, pintarlo de blanco y después empezar a trabajar. Eso normalmente el trabajo de restauración. Lo que hice, que o sea, era el que Carlos mostró, el mazo premiado por la Sociedad Tarosófica, es un trabajo que es una síntesis de lo que para mí eran los mazos más relevantes, más nutritivos, los más lindos de Marsella, un trabajo parecido al que hizo Jodorowsky y Camoin, que veo los 10, 12 mazos más lindos dentro de ese estilo, cómo coinciden, superponerlos y empezar a hacer ciertos detalles que tenga cierta nariz, ciertos ojos medio achinados, como que van teniendo otra expresión, que o sea, es también cosa medio de loco, pero o sea, cuando las pones una carta al lado de la otra y se miran, parecen cambiar las expresiones. Es lo que se llama efecto Kuleshov, que lo usaron mucho en el cine, como una cara frente a otra imagen parece transmitirnos otra cosa. Dentro de esos efectos traté de ir haciendo mazos, que un dibujo, una gráfica, desarrollar una gráfica que tuviera un poquito de eso. Qué bien. Con una expresión propia. Y tengo una consulta más técnica porque, bueno, como ustedes ya sabrán, a mí me gusta dibujar mucho, me gusta pintar. Es tatuador, Juli. Gracias por el chivo. Bueno. Y nada, quería saber si primero las cartas las haces en algún material previo al que tenemos acá, si las haces en algún papel, no sé, vegetal, algún papel base. Yo dibujo mucho en papel base, que es bueno para las acuarelas, en mi caso. Sí, es de los más lindos eso. Sí, la verdad que sí, para hacer difuminados y todo lo demás sirve un montón. Vos, ¿trabajás antes de presentar la carta? ¿Trabajás en algún otro material? Y desarrollé técnicas mixtas, o sea, hago silografía también, en el cual, o sea, es un papel que tiene que tener bastante cantidad de algodón, parecido a lo que pudiera llegar a ser el de acuarela, pero es un más mate, más satinado normalmente, de los que normalmente consigo. Hay otros más porosos, pero o sea, en silografía, en acuarela, en varias formas para ir viéndole los colores. Igual que los primeros mazos, aprovechaba esos días que se había tormenta con corte de luz, había hecho pruebas con impresiones láser y los ponía con la luz de velas para ir viendo cómo se vería en la luz de vela, para ir calibrándole los colores. Por eso eran laburitos que llevaban cerca de 2 años así. Sí, me imagino. Experimento. Me imagino. Experimento y, o sea, prueba y error. Bien. Bueno, Pablo, para ir redondeando, no sé si les quedó alguna pregunta. Yo si me permitís, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecerte el tiempo y bueno, gracias a, como te decían acá, gracias a la entrevista pude adentrarme un poco más en lo que es la historia y conceptos generales del tarot. Yo la verdad tenía un concepto bastante... no con prejuicios, pero sí esto de, bueno, por ahí uno va a tirarse las cartas para saber el futuro. También, bueno, por estudiarte un poco a vos, sé que también indagaste en la astrología. Mi pregunta no va por ahí, sino va, ¿qué le dirías a esa persona que llega al tarot para adivinar el futuro suyo o de los demás? Si realmente puede llegar a adivinar o a comprender lo que le va a pasar con el tarot si intenta desarrollarlo, o si va a alguien, ¿qué pasó? Si va a alguien que le tire las cartas. Lo más sano es el aquí ahora. O sea, ahora qué es lo que nos está pasando. Yo quiero hacer ese negocio, pero o sea, ahora con qué cuento, con qué capital, o sea, quién es el socio, cómo es todo el emprendimiento que voy a hacer, pero o sea, aquí ahora, cómo estoy. Una relación, aquí ahora, cómo me estoy relacionando. Si voy a conseguir novio, aquí ahora, qué es lo que estoy haciendo como para no conseguirlo. Traerlo a la persona a un presente, a un acá. Después las cartas, a medida que vamos fluyendo, o sea, nos van a ir hablando de
vamos a ir entendiéndola que, o sea, te pueden llegar a estar hablando de mecanismos que son de pasados no resueltos, desde algo que lo vino originando. Y cuando tiene ganas las cartas, o sea, por ahí te pueden estar mostrando un poquito de futuro. Es raro, pero o sea, como que hubo una tendencia a lo que pudiera llegar a ser un tarot, no predictivo, no me va a salir el nombre. Evolutivo. Pero, o sea, es evolutivo, o sea, para que, o sea, yo mañana quiero hacer tal cosa, ¿cómo me voy preparando? Es un enfoque que, o sea, me parece constructivo por completo. Y cuando nos descuidamos, o sea, y vamos entendiendo cómo habla el tarot, de a poco nos va a ir susurrando y, o sea, nos va a ir contando el futuro. Pero, o sea, es más bien a modo de consejo, porque también uno se va a enfocar y, o sea, las cartas lo que están diciendo no necesariamente es la verdad, sino más bien es una posibilidad, muy, muy posible que, o sea, llevarlo a la persona a una ayuda de toma de conciencia y en el mejor de los casos un empoderamiento por parte de la persona, de qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer, cómo hacerlo mejor. Eso me parece lo más positivo. Sí, es como poner un poco la cabeza en frío y a través de una imagen y esa interacción ponerse a pensar, ¿no? Sí, porque nuestra cabeza constantemente está oscilando entre pasado, presente y futuro, pasado, presente y futuro. Si estamos en pasado, estamos angustiados. Si estamos en futuro, estamos ansiosos. Nos cuesta enfocarnos acá, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos haciendo, por qué nos estamos perdiendo esto. Bien. Y bueno, es dentro de ese perderse, o sea, nos estamos perdiendo de cómo nos estamos relacionando. Y ahí es donde viene realmente un trabajo con uno mismo, cómo relacionarse mejor. Pablo, ¿y qué importancia tiene la intuición o esa sabiduría del corazón en la lectura, no? Yo trato de estar lo menos presente posible, o sea, traté desde hace un tiempo de desarrollar un rol en el cual, o sea, el Pablo cotidiano, o sea, queda completamente ausente, en el cual, o sea, entro completamente vacío y limpio y puedo llegar a ser un canal lo más limpio posible, en el cual, o sea, no trato de que no quede nada, y, o sea, lo que le voy a estar diciendo es desde una empatía pura, y, o sea, es lo que las cartas le quieren decir a esa persona, y, o sea, de la forma que se le voy a estar transmitiendo cómo entiendo que me gustaría que me dijeran, desde una forma sincera, o sea, hasta dónde es que uno lo puede llegar a absorber. O sea, es muy distinto de dar que obligar a recibir. Ajá. Y bueno, yo me he quedado con una preguntita porque arrancamos con esto, la carta de la muerte, antes de ir al ping-pong. ¿Qué es para Pablo Robledo la muerte? Y un cambio grande puede llegar a ser así una muerte de tu yo cotidiano. Tu yo cotidiano, o sea, que hay un cambio que irrumpe, o sea, es una muerte, una iniciación. El pasar de la adolescencia a una edad adulta es una muerte, es un cambio. Los ritos de iniciación, o sea, hay un enfoque de poder canalizar todo eso, a partir de acá, listo, se terminó. Es una muerte, un inicio. Eso desde la forma más dinámica de lo que puede llegar a ser las cartas. De una forma más profunda, o sea, te está diciendo como que, o sea, hay mazos en el cual, o sea, la muerte sí tiene nombre, la muerte, y no es el fin del camino. Está casi pasando apenitas en medio de lo que pudiera llegar a ser el centro del tarot de los arcanos mayores. Después viene todo un trabajo del más allá. Pablo, perdón que te interrumpa, pero nos queda poco tiempo de conexión. Para terminar, bueno, agradecerte y cerramos siempre la entrevista con un ping-pong, si te parece. Dale. Bien. Vamos, entonces. ¿Nombre completo? Pablo Robledo. Pablo Alberto Robledo. ¿Team dulce o salado? Un poco y un poco. ¿Signo zodiacal? Tauro. ¿Con qué animal te identificas? Gato. ¿A quién preferirías tirarle las cartas? ¿A Susana Jiménez o a Moria Kazán? A Moria. ¿Arcano preferido? El mazo completo.
Última vez. No tengo. Está bien. Ahora estoy en una etapa del ermitaño, pero o sea, el mazo completo. Bien. Última vez que tiraste las cartas. Ayer. ¿Crees en la mala suerte? Ponele, es uno. Es uno que se predispone. ¿Y qué crees que fuiste en tu vida anterior? Ay, ni idea. Ahora trato de estar en esta. Y ser lo mejor posible. Está bien. Esa es la respuesta. Bueno, eso fue todo por mi parte. Bueno, el un ping-pong. gusto. Pablo, Bueno, muchísimas muchas gracias por gracias. tu tiempo. Pablo, la verdad, acá los chicos gusto. me decían que soy un cholulo tuyo. Sí, Este, literal, No literal. sabes cómo estuvo todos estos días cuando se confirmó. La verdad que Sí. sí. Muchas ganas de tener esta entrevista con vos, que nos cuenten, y un poco para romper con esto de que el tarotista, como dijiste vos, ¿no? Que me va a adivinar, me va a decir cuándo me saco la lotería, cuándo me voy a ganar el pro de su época, ¿no? Yo tengo, No existe. yo tengo no una existe, cosita es más. el hoy y el ahora. A ver. Antes, si se puede, porque como ¿Qué? dije bien de la ignorancia, si mezclamos, Mezclamos, Javi, a ver, mezclamos, y sale una carta. A manguearle a Pablo que Y ya nos que diga estamos- y un ya que arcano. estamos- Sí, no me puedo perder esto, muchachos, no me puedo perder. Una sola carta, sale una carta, el significado y vemos y cerramos, a ver. Uy, salió el diablo, salió. El diablo. El diablo salió. El diablo. En potencial, o sea, viéndolo desde un lado positivo, es aceptarnos a nosotros mismos, a vernos realmente quién somos, y a ser sinceros con nosotros, a toda esa parte que no nos gusta. Todos tenemos una sombra y, o sea, dentro de eso puede haber un potencial. Hasta dónde es que, o sea, hay un respeto por el otro y, o sea, sabiendo que, o sea, nosotros, en cierta forma, generamos un magnetismo, un atractivo. Como eso se lo podemos usar a favor y no irnos de mambo. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Muchachos, Chau, nos Pablo, salió- chau. Nos salió el diablo el martes 13. Martes Pero 13, Estamos diablo. liquidados. Pero fue algo ¿Qué? positivo. Algo Sí, positivo. no, algo- es que